La palabra que se leyó alinea, aleluya, lo que queremos provocar en la iglesia del Señor. Y es que el derramamiento del Espíritu constantemente está en la iglesia. El que acepta al Señor es sellado. Pero el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida es necesario. Alabar el nombre del Señor. Todo reflejado en la juventud, en la dama, caballero, lo dice la palabra del Señor. Joel lo dijo en el Antiguo Testamento. Y en Hechos, aleluya, lo vuelve a confirmarlo. Donde dice en Hechos 2, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Y en los postreros días, estamos en los postreros días. Aleluya. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tóquese a ver si usted es un producto de carne. Tóquese. Quiere decir que la promesa del Espíritu Santo es de usted. De que tiene que haber una preparación, tiene que haber una preparación. Cuando usted va a beber agua, me imagino que usted busca un vaso limpio, porque va a derramar un agua cristalina sobre ese vaso. ¿Cierto o falso? Así mismo es el Espíritu Santo. Donde va a ser depositado, tiene que sacar lo que estorba, tiene que sacar lo que impida. Ese vaso que es usted, vaso frágil, es usted. Aleluya, donde Dios quiere depositar, aleluya, la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Los pastores se preocupan, aleluya, para que la iglesia esté bien, para que ellos caminen bien en fe, prósperos en la vida espiritual. Pero a veces las personas se olvidan, aleluya, de algo tan importante que Dios dijo. Se lo dijo a sus discípulos: no pueden comenzar, no pueden caminar a hacer lo que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes son parte del discipulado. Ustedes son parte de la iglesia. No solamente depende del pastor, de los líderes. Usted es parte de la iglesia. Usted está comisionado desde el principio. Ir y predicar el Evangelio. Usted es parte del llamado de Dios. Dios se fue. Envió el Consolador. Pero está contigo todos los días. Y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Eso fue antes o después? Derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Revelación de Dios. Revelación de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos creen que los jóvenes verán visiones? Yo le creo a la juventud, aleluya, que se levanta con poder y unción. Pero Dios demanda de los jóvenes obediencia, esfuerzo, dedicación, aleluya. Y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuántos quieren soñar sueños? Cuando los ancianos sueñan es para edificación de la casa del Señor. Todo lo que es permitido por el Espíritu Santo, que está incluyendo jóvenes, ancianos, aleluya, niños, es porque es para edificación de la iglesia. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Así que prepárese. Aleluya. La introducción, la mitad de la introducción la dio nuestra hermana Pinto, alineada al objetivo que el Señor quiere. Aleluya. Así que usted prepárese, alíñese. Aleluya. No con el pastor, no con los líderes. El jueves en la escuela bíblica decía: alíñese con el cielo. Alíñese con el Dios Padre. Aleluya. Para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu Santo. Iglesia del Señor, póngase de pie. Los veo calladitos, los veo pensativos. Es que están diciendo: yo estaré apto. Aleluya, yo estaré. Eso es lo que Dios quiere. Eso cuando Dios inquieta. Aleluya. Hay una responsabilidad sobre los hombros. Aleluya. Cuando Dios da una palabra inquieta, es que es importante.
Nosotros debemos comenzar nuestra vida. Nosotros debemos comenzar el liderazgo con un norte. Debemos incluir al Espíritu Santo en todo tiempo, que nos ayuda, que nos llena, que nos capacita, que nos da el poder y la autoridad. Solo no podemos, acuérdense de eso. Solo no podemos. Dependemos de Dios. Busque la palabra de Dios en Hechos 2:1 al 4. Aleluya. Y estaremos llevando estos mensajes. Gloria al que vive para siempre. Empezamos el domingo pasado. Seguimos, gente, donde hay una preparación. El tema es preparados y revestidos del poder de Dios. Aleluya. Procure salir, aleluya, de este lugar dispuesto. Examínese. Aleluya. Póngase a pensar. Escudriña. Diga: Señor, escudriña mi interior. Escudriña mi ser. Escudriña mi corazón. De las esquinas que a veces se nos hace difícil limpiar y sacar, que esa esquina Dios se fije y te limpie. Alabado el nombre del Señor. Tú eres vaso de bendición. Tú eres vaso de bendición para nuestro Señor Jesucristo. Dice así en Hechos 2:1-4. Aleluya. Y estaremos predicando, continuando preparados y revestidos del poder de Dios. Estamos en una nueva temporada. Tenemos que prepararnos para ser revestidos del poder de Dios. Dice así, en el nombre del Trino Dios, y la iglesia dice: amén. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estamos todos unidos en este lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y algunos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dígale: yo soy parte de ese todo. Dile: yo soy parte de ese todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, te pido guianza, Señor. Espíritu de Dios, escudriña los corazones. Yo los podré ver por fuera y puedo verte también. Pero, Señor, donde se alojan todos los pensamientos y todas las emociones, Señor, y todos los impulsos, Jehová, en su corazón, la escudriñas tú. Jehová de la gloria, hoy, Padre mío, redarguye. Hoy, Señor, redarguye. Señor, hoy míralos desde lo alto. Acércate a ellos, habla, susurra del oído. Señor, pon en su corazón esa pureza, esa limpieza, diciendo: lo que va a descender de lo alto es grande, es más que yo. Señor, yo me humillo ante su presencia para que tu poder sea derramado sobre mí. Cuenta conmigo, diga: cuenta conmigo. Aleluya. Yo soy los brazos extendidos, soy los pies, soy tu boca, soy tu oído, soy tu vista. Yo quiero proclamar el Evangelio. Yo quiero, Señor, hacer algo para tu obra. Señor, tu encomienda, nosotros obedecemos. Espíritu Santo, revístenos de poder, porque si no, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar, aleluya. Gloria al que vive para siempre, preparados y revestidos del poder de Dios. Los discípulos no eran nuevos en la fe. La promesa para ese entonces era para los discípulos. Aleluya, que iban, aleluya, a hacer un trabajo para el Señor, a hacer una encomienda para Dios. Los discípulos no eran nuevos en la fe, pero Jesús les dice que no salgan todavía. Quiere decir que había algo que tenía que acontecer sobre ellos para poder salir. Lo voy a repetir de nuevo. Jesús les da unas instrucciones. No salgan todavía. Ellos habían conocido a Dios, a Jesús, que estuvo con ellos en todo tiempo. Tenían fe, porque creyeron cuando fueron y caminaban con Jesús y Dios hablaba en la palabra, había transformación. Dios sanaba, Dios limpiaba, Dios rescataba, Dios sacaba demonios. Alabado el que vive para siempre. Ellos habían creído a Dios, pero faltaba
algo, ser revestido del poder de Dios, porque no iba a estar Jesús. Pero Jesús le dijo, yo no lo voy a dejar huérfano, yo voy a enviar el Espíritu Santo sobre ustedes. Y le dio instrucciones, no salgan todavía. Aleluya. Esto nos enseña que no basta con creer, hay que esperar el poder de Dios. Aleluya. Esto no falta solamente, aleluya, como estaban los discípulos, creían en Dios, no tenían que ser revestidos. Algo sobrenatural tenía que ser investido sobre ellos. Algo tenía que acompañarlo, algo, autoridad del cielo, como Dios se la dio al Hijo, tenían que experimentar ellos. Pero le dio las instrucciones. No salgan, no están preparados todavía. La iglesia del Señor tiene que prepararse. La iglesia del Señor, para salir a pregonar el Evangelio, tiene que prepararse. La iglesia, para salir y predicar el Evangelio, tiene que recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo, aleluya, nos va a hacer lo contrario. El enemigo, aleluya, se va a preparar. Si nosotros estamos, aleluya, convocando en las mañanas en oración para buscar el rostro de Dios, para pedirle guianza a Dios, aleluya, y estamos planificando el año para trabajar con las sociedades y los líderes, aleluya, los presidentes, vicepresidentes se están confeccionando para poder salir, para poder darle el culto a Dios, se están preparando, pero hay algo que usted tiene que saber también. El enemigo también se está preparando. Santo, aleluya. Alabado sea tu nombre. Por eso Dios fue enfático a los discípulos. No se salgan todavía. Porque lo que yo pasé no va a ser comparable con lo que ustedes van a pasar. Pero yo siempre estaba conectado con el Padre. Yo me comunicaba con el Padre. Yo estaba alineado con el cielo todo el tiempo. Pues ya yo no voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que ser revestidos del poder de Dios. Algo que diferencia, algo que caracteriza. Cuando usted va a dar una palabra, usted no la va a dar por la palabra humana. Usted va a dar la palabra del cielo. Porque ya no somos gobernados por nuestra misma, aleluya, fuerza. Somos gobernados por el poder del Espíritu Santo. ¿Será importante en este tiempo entonces la iglesia ser revestida del poder de Dios? ¿Será importante en este tiempo nosotros prepararnos, aleluya, y pedir constantemente la llenura del Espíritu Santo? No a mitad que le dé cabida a tú poner otra cosa, no, hasta que rebose. Aleluya. Gloria a Dios. Hay algo que yo, aleluya, me gusta sentir, y es que cuando desde la primera vez, aleluya, nos conectamos y nos alineamos con el cielo, es los reyes de agua viva. Hay algo que impulsa a hacer algo, cuando hay algo que tú sientes desde arriba de la cabeza hasta la punta de los pies, algo que no te puede detener, algo que no te puede callar, algo que no te puede estar tranquilo, algo, aleluya, como que avanzar con Jesús, aleluya, la gente se pierde, aleluya, nosotros tenemos que hacer, aleluya, el trabajo que Dios quiere que hagamos. Alabado el nombre del Señor. Por eso es importante a la iglesia llenarse del poder de Dios y de la autoridad, para que cuando venga el enemigo, porque el enemigo no te va a tratar de tirar con cosas, aleluya, aleluya, que tú puedas dominar, sino con la palabra, medias verdades. Aleluya, pero ahí es donde nosotros tenemos que agarrarnos del poder de Dios, de la autoridad de Dios, que Dios te susurre al oído, que Dios te ponga la estamina, aleluya, de dominio propio sobre cada situación de nuestra vida. Iglesia, prepárese. Aleluya. Iglesia, prepárese. Santo. No lo vea como capricho del pastor. No lo vea como capricho de los líderes. Es que la iglesia necesita ser revestido, investido del poder de Dios. Solo no podemos. Y a lo mejor yo le puedo dar parte a algunos y pueden testificar, aleluya, cuando yo me creía autosuficiente, es donde entonces iba a precipicio abajo. Pero cuando volví a donde todo comenzó, aleluya,
Entonces, aleluya, aleluya, revestido del poder de Dios de tal forma que ahora me siento completo, ahora me siento, aleluya, adecuado, ahora me siento, aleluya, que si el enemigo quiere atacarme se le va a hacer difícil. Aleluya, amén. No le podemos abrir las puertas del enemigo. Tenemos que seguir la obediencia, tenemos que, aleluya, obedecer como obedecieron los discípulos. No salgan todavía. El salir, aleluya, al salir sin obedecer a Dios era peligroso. Porque Juan, como dice en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios nunca envía sin antes preparar. Por eso la iglesia se tiene que preparar. Por eso el pastor se tiene que preparar constantemente. ¿Por qué? Aleluya. Porque Dios nunca envía sin antes preparar. La preparación es esencial para el cristiano. Aleluya. La preparación antes, aleluya, de programar un año, tiene que prepararse. Si usted viese, aleluya, todos los que vinieron al juego fueron bendecidos, porque están alineados, estaba como certificando donde la iglesia se está metiendo en la oración. Santo. En la búsqueda. Por eso lo invitamos cada jueves, trate, venga, aleluya, responsabilidad, preparación. Esta es preparación también, escudriñar las escrituras. Definición de prepararse: disponerse interior y espiritualmente para recibir lo que Dios prometió. Disponerse, tu interior se dispone a recibir algo de Dios, del cielo. Lo que ya Dios prometió. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Prepárate. Estés dispuesto. En unos cultos más, en los cultos siguientes, aleluya, antes de la preparación, donde estamos buscando el rostro de Dios, humillando en tu presencia, sacando todo lo que impide, aleluya, vamos a hacer llamados para aquellos que quieren ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hacer la diferencia en medio del tiempo que te ha tocado vivir? Dios te dice, solo no lo puedes hacer. Prepararse es disponerse interior y espiritualmente para recibir lo que Dios ya prometió. No es producir el Espíritu Santo, sino alinearse para recibirlo. Prepararse es ajustar el corazón, es alinear la voluntad y disponer la fe. Jesús no le dijo a los discípulos que salieran a predicar primero. Él no los despachó y dijo, ya están preparados, ya están listos, váyanse, hágalo. No, sino que le dijo que esperara, en Hechos 1:4, esperar la promesa del Padre. Principio, aleluya, antes del poder, aleluya, Dios trabaja en el carácter primero, por eso tiene que haber una preparación donde Dios te está moldeando, donde Dios te está preparando para recibir lo más preciado del cielo, el Consolador, el Espíritu Santo, promesa dicha por el Padre. Yo me voy, pero enviaré al Consolador del Hijo Jesucristo. Aleluya. Contexto del capítulo 1. La mayoría de nosotros queremos resultados inmediatos, nos desesperamos. Respuesta rápida, crecimiento visible y victorias instantáneas. Sin embargo, cuando Dios inicia inicia una obra trascendental, nunca comienza con prisa, sino con preparación. Por eso Dios te está preparando. El libro de Hechos nos enseña que antes del poder hubo que esperar. Antes del envío hubo introducción. Y antes del crecimiento hubo obediencia en todo tiempo. Capítulo 1 de Hechos no es un simple preámbulo histórico, sino el fundamento espiritual de la iglesia.
Lucas escribe para mostrar que la obra de Jesús no terminó en la cruz ni en la resurrección, sino que continúa ahora por medio del Espíritu Santo en su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Santo. Lo que Jesús comenzó en los evangelios lo continúa con la iglesia en los hechos. Durante 40 días Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y le habla del reino de Dios. No los envía inmediatamente a predicar ni los empuja a la acción, sino que los forma, los afirma y los instruye. Esto nos revela que Dios se interesa, aleluya, más en quienes somos antes de lo que vamos a hacer. Aleluya. El ministerio eficaz nace primero en la comunión con Cristo. Tú quieres ser eficaz en lo que Dios te ha puesto en tus manos. Alíñate al Padre, alíñate a Jesús, para que el Espíritu Santo esté contigo. La comunión con Cristo, con el Padre, es necesaria en nuestra vida. Y amén. Aleluya. Jesús le da una orden clara y precisa: no se vayan de Jerusalén. Humanamente eso parecía ilógico. Jerusalén era, aleluya, lugar de rechazo, lugar de dolor y lugar de crucifixión. ¿Cómo entonces me vas a decir, quédese en este lugar? Aleluya. Pero espiritualmente era el lugar de la promesa. Aquí aprendemos que obedecer a Dios, aleluya, a veces implica quedarnos donde queremos huir, donde hemos experimentado, aleluya, el rechazo, el dolor. Pero Dios te está diciendo, ahí es el lugar de tu promesa. Así que no te muevas, aleluya, sino procura prepararte para que el Espíritu Santo sea derramado sobre ti. Santo. Porque allí es donde Él derramará de su poder. Ahí es donde vas a recibir la fuerza. Ahí es donde vas a recibir, aleluya, el poder invertido sobre ti. Los discípulos todavía pensaban en términos políticos y temporales al verlos escuchar hablar a Jesús. Restaurarás el reino a Israel. Jesús no niega el reino, pero corrige la prioridad. Les enseña que no le corresponde conocer los tiempos, sino recibir poder para ser testigo en medio de los tiempos. Lo voy a leer de nuevo. Santo. Les enseña que no le corresponde conocer los tiempos. Hermano, si usted se pone a ver todas las noticias que están ocurriendo detrás de los tiempos que estamos viviendo, se turba. En un momento dado, una señora de mucho tiempo en la iglesia me decía: ¿seré yo salva? ¿Por qué? Por tanta cosa que estaba viendo, la estaban estorbando. Ya no está con nosotros, partió con el Señor. Pero, aleluya, meterse en los tiempos en que estamos es preocupante. Aleluya. Y Dios quiere que en medio de los tiempos tú hagas conocer a Dios. ¿Por qué? Porque mientras muchos no tienen solución a sus problemas, la solución la tienes tú. Por eso es que nosotros tenemos que ser testigos de Dios. Aleluya. Jesús les enseña que no les corresponde conocer a los tiempos, sino recibir poder para ser testigos en medio de los tiempos. Dios quiere que tú seas testigos en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir. Que cada día que te abra la boca donde hay una necesidad, la necesidad pueda ser cubierta por el Señor. El corazón de la iglesia no es la especulación, sino la misión. Dios te escogió, te señaló para una misión. No somos llamados a calcular fecha, sino a proclamar a Cristo. Aleluya, amén. Aleluya. Santo. La ascensión de Jesús marca un momento crucial. Él se va físicamente, pero no los deja solo. Es que tenía que irse para que la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios se reflejara en la tierra. Dos ángeles anuncian que así como se fue, volverá.
Esto me recuerda que la iglesia vive, aleluya, entre la promesa del Espíritu Santo y la esperanza del regreso de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos están esperando ese momento? Aleluya, pues Dios te está diciendo, prepárate. Aleluya, que vives entre la promesa del Espíritu Santo, ser testigo y esperanza del regreso de Cristo. No miramos al cielo con nostalgia, sino con expectativa, mientras cumplimos la misión en la tierra. El capítulo concluye con la imagen más poderosa: los discípulos unidos, perseverando en oración, obediente, esperando dirección divina. Si Dios te ha llamado a orar, sea obediente. Si Dios te ha llamado a intimar con Dios, sea obediente. Los discípulos, en medio de las instrucciones, se unieron. Lo que Dios le dijo, aleluya, las instrucciones que Dios le dio, lo hicieron, aleluya, y se pudieron unir. Entonces perseveraban en oración, esperando dirección divina. Antes de Pentecostés hubo un altar de oración. Antes del fuego hubo clamor. Por eso la iglesia tiene que experimentar y levantar altares de oración en su casa, en la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Antes del fuego hubo clamor. Antes del crecimiento explosivo hubo, aleluya, unidad. Dios estará llamando a la iglesia en el tiempo en que estamos en la tierra, unidad. ¿Usted cree que pueda, aleluya, haber personas, aleluya, que quieran dividir lo que Dios ha unido? El enemigo sabrá que cuando la iglesia se divide, está rumbo a peligro. O él también sabrá que cuando la iglesia se une, hay poder y tiene que retroceder. Yo no sé en qué posición tú te encuentras, pero yo me encuentro en la posición de que Dios quiere una iglesia llena del poder de Dios. Aleluya, que cuenta contigo para que sea revestido. Que cuenta contigo con la misión para que el enemigo tenga que retroceder. Alabado el que vive para siempre. La iglesia no nació en una estrategia, sino en una habitación llena de creyentes. En Hechos 1 nos enseña que no se puede avanzar sin primero esperar en Dios. Que la misión sin el Espíritu Santo es solo activismo. Y que la verdadera obra de Dios comienza cuando su pueblo se rinde completamente a su voluntad. Esté dispuesto en todo tiempo. Esté dispuesto, que la iglesia del Señor esté dispuesto a cumplir el propósito de Dios en su vida. Dios cuenta contigo. Hay ilustraciones, aleluya, donde vemos en la Biblia, aleluya, el proceso cuando el Espíritu Santo cambia, capacita y comisiona. Antes de que se pudiera levantar alguien, Dios trataba con él. Moisés, cuando es interrumpido en el desierto, Moisés pensó que su historia había terminado. Pasaron 40 años desde que huyó de Egipto. Ahora era solo un pastor caminando entre arena. Silencio y rutina. Así se encontraba Moisés. Cada día era igual al anterior, pensando que ya todo se había terminado, hasta que un día común se convirtió en un día eterno. Aleluya. Una salsa al día, pero no se consumía. No era el fuego lo extraordinario, sino era la voz que salió del fuego. Aleluya. Una salsa, pero no se consumía. Algo extraño Dios provocó en Moisés, que dijo: yo quiero ver por qué esto está sucediendo. No era el fuego lo extraordinario, sino es la voz que salió del fuego en aquel momento. Dios no comenzó hablando de Faraón, sino de santidad. Quita el calzado. Antes de enviarlo a liberar un pueblo, Dios tuvo que detener a un hombre. Aleluya. Moisés intentó excusarse, no sé hablar. Muchas excusas ponemos nosotros.
No, es que yo llevo un mes, no, es que yo llevo un año, no, es que yo llevo esto, no, es que yo soy bajito, no, es que yo no me puedo peinar bien, no, es que esto no pasa. Aleluya. No sé hablar. Moisés dijo lo mismo, excusarse. No sé hablar, no puedo, no soy capaz. Pero Dios no le dio una mejor elocuencia, le dio su presencia. Aleluya. A veces nos equivocamos de lo que nosotros queremos y Dios viendo otra cosa. Le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Sí, señora. ¿Qué más que eso? Aleluya. Él no le dijo, está bien, yo te voy a cambiar tu voz, yo te voy a cambiar, aleluya, tu manera de hablar, no tú vas a hablar corrido. No, yo no le dijo, yo estaré contigo, suficiente. Cuando tengas que hablar, yo te voy a dar. Aleluya. Cuando tengas que hablar, yo te voy a dar la palabra. Cuando tengas que salir, yo te voy a señalar el camino donde tú vas a salir. Cuando te tengas que detener, te vas a detener. Cuando tengas que accionar, vas a accionar. ¿Qué más? Yo, aleluya. Que tu presencia, que la presencia de Dios todo el tiempo está, que esté contigo. Yo estaré contigo, le dijo Moisés. Encuentro antes de la misión. Moisés salió del desierto con el mismo bastón, pero con un Dios que caminaba delante de él. Aleluya, lo que Dios te dio, con eso vas a salir. Aleluya, con los dotes o con los talentos que Dios te dio. Aleluya, con eso vas a salir. Aleluya. La diferencia es que Dios va a estar de frente contigo. Alabado el que vive para siempre. La liberación de Israel comenzó cuando Moisés fue lleno de la presencia divina. No cuando enfrentó al faraón. Antes de enfrentarse al faraón, tuvo el encuentro con Dios. Antes de la iglesia salir, aleluya, por los sectores de Guayabota, tiene que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Cuando Dios te encuentra en el desierto, no es para dejarte allí. ¿Dónde tú te encuentras en la mañana de hoy? Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando Dios te encuentra en el desierto, no es para dejarte allí, sino para encenderte por dentro. Aleluya, aleluya. Es que ahí es el día, ahí que es el momento de encuentro con Dios. Alabado el nombre del Señor. Y sabemos que Moisés, aleluya, guiado por Dios, llevó a un pueblo a la liberación. En medio del desierto veía a Dios. Porque pudo que reconocer la palabra de Dios que le dijo, yo estaré contigo. Aleluya. Eso lo provoca, esa seguridad la provoca el Espíritu Santo. Aleluya. Ya yo no dependo de mi fuerza, sino dependo de la fuerza del Dios Todopoderoso. Gedeón, el hombre que Dios visitó de poder, aleluya. Josué 6, Gedeón no estaba en un altar ni en una batalla, estaba escondido. Trillando trigos en un lagar. Vivía con miedo. Aleluya. Mirando sobre su hombro, esperando no ser visto. Y en ese momento Dios lo llamó valiente. No porque lo fuera, sino porque el Espíritu lo haría. Aleluya. Aleluya. Yo no sé dónde tú te encuentras. Si te estás escondiendo, Dios está poniendo la vista sobre ti. Santo. Si estás escondiendo, Dios está poniendo la vista sobre ti. Aleluya. Alabado el que vive para siempre. Porque de algo Dios te necesita. Porque algo Dios te ha entregado en las manos. No porque fuera, sino, aleluya, no porque lo fuera, sino porque el Espíritu lo haría. Antes de usarlo, Dios le pidió derribar el altar de Baal. La batalla comenzó en casa, no en el campo. Por eso las batallas más grandes que tiene el ser humano es en casa. Por eso las batallas más grandes las tienes tú contigo mismo. Aleluya. Pero Dios te está diciendo, levántate, sé valiente. Dios te está diciendo algo, yo estoy viendo de ti. Gloria, amén, amén. Aleluya. Antes de que fuera usado, tuvo que derribar el altar de Baal. La batalla comenzó en casa, no en el campo. Luego la Escritura dice algo extraordinario. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ese hombre temeroso ahora convoca a Israel.
El escondido ahora libera. Aleluya. Sal de tu escondite. Gloria a Dios. Dios te necesita. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo no consulta tu pasado, Él crea tu futuro. Eso es. Amén. Aleluya. Es que lo que Dios va a provocar en la iglesia de Guayabota es algo extraordinario. Amén. Gloria. Alabado el nombre del Gloria. Señor. Santo. Alabado el que vive para siempre. Se puede levantar, aleluya, el ejército que se pueda levantar, pero el que va contigo te está diciendo, tú eres más valiente que yo. Alabado el que vive para siempre. Y vemos la victoria de Gedeón, aleluya. ¿Por qué? Porque fue valiente. ¿Por qué? Porque se dirigió por Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba con él. Aleluya. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Aleluya. De los hombres que vemos es David. Alabado sea tu nombre, Señor. La unción que sostuvo los años. Aleluya. Sobre él. Cuando Samuel derramó el aceite, nadie aplaudió. No hubo trono. No hubo ejército ni corona, solo un joven pastor con olor a oveja. Estaba trabajando, estaba en sus labores, estaba en sus comiendas. Y un corazón conforme al de Dios. El Espíritu vino sobre David, pero el proceso fue largo. Años después David huye, se esconde en cueva, es perseguido por el mismo rey. Aleluya, que debía reemplazar. Pero el mismo Espíritu que lo unió fue el que lo sostuvo. En medio de la batalla. En medio, aleluya, de la dificultad. En medio de la huida. En medio de esconderse. Aleluya, el Espíritu que unió lo sostuvo. David no perdió la unción en la cueva. Porque la unción no depende del escenario. Aleluya. Si Dios te unió en privado, Él te sostendrá en público. Aleluya, aleluya. Vemos a David cuando se enfrentó, aleluya, al gigante, aleluya, que era algo imposible para la vista humana. Pero Dios ya tenía un trato con él. Pero ya había experimentado el llamado de Dios. Pero ya había, aleluya, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y le dijo, este incircunciso. Aleluya. Que se acobarde otro, pero yo voy para adelante. Aleluya. Yo no sé, aleluya, que tú esperas cuando, aleluya, cuando el poder de Dios te llame, el poder de Dios te invierta y la unción de Dios caiga sobre ti. Aleluya. Estés preparado porque van a venir guerra. Estés preparado porque van a haber desafíos. Estés preparado porque te vas a encontrar de frente con el enemigo. Aleluya, pero tiene que ser como David. En medio de la preparación venía el oso, venía el león, venía quien viniera y yo le enfrentaba. Eso se llama preparación. Eso se llama confiar. Eso se llama el que me llamó me respalda. Alabado el nombre del Señor. El gigante que pueda venir, aleluya. Quien está detrás de mí, quien está al lado mío, es más grande de ti. Alabado el que vive para siempre. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Tenemos que entrar en el proceso de Dios. Sí, tenemos que entrar. Tenemos que entrar, aleluya, en la búsqueda de Dios. Tenemos que entrar en la búsqueda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no vas a salir igual. Alabado el nombre. Gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Isaías, ya que el profeta fue quebrantado, Isaías 6. Isaías vio al Señor alto y sublime, y al instante se vio a él mismo pequeño y puro. No pidió un mensaje, pidió misericordia. El carbón del altar tocó sus labios y el pecado fue quitado. Entonces escuchó el llamado. ¿Qué te puede estar deteniendo en la mañana de hoy? Dios no busca voluntarios elocuentes, sino corazones rendidos. Amén. Aleluya. Santo. Aleluya. Yo te lo voy a leer otra vez porque Gloria a a veces Dios. pensamos Aleluya. que porque se estudia o porque tenemos bachillerato. Ayer en el Congreso, alabado el nombre del Señor, el conferenciante decía, hay mucha gente que se molesta. Aleluya. Y fuimos acompañados con mi presidente de caballeros, Agustín Colón. Santo. Aleluya. Y 2 o 3 caballeros más. Aleluya. Y decía, hay gente que se molesta si tú no lo llamas doctor. Y él decía, pero mi identidad es que yo me llamo pan inclinado. Eso es.
Eso es. Eso es. A veces detenemos la bendición, así lo decía, así a veces detenemos la bendición porque nos molestamos, nos enfogonamos, nos airamos, damos la espalda, nos seguimos, nos detenemos. Y Dios diciéndote, si yo te saqué, yo te llamé, yo te puse nombre. Alabado el nombre del Señor. Tú eres Tani, tú eres Yari, tú eres Zulima, tú eres Ismael, tú eres Glorita, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Mantengamos la intimidad con Dios, que es lo más importante. Dios te quiere usar, Dios te quiere libertar, Dios quiere que tú libertes a otro. Alabado el nombre del Señor. Dios no busca voluntarios elocuentes, escúchalo bien, sino con corazones rendidos. Ahí entramos todos. En lo que se pueda fijar el hombre, Dios no se fija. Dios se fija en un corazón. Por eso le dije en la oración, Señor, que puedes escudriñar los corazones, donde yo no llego. Yo puedo ver a mi esposa, aleluya, que se viste bien, pero no puedo llegar hasta donde está el corazón, aunque conozco un poco de su corazón. Alabado el que vive para siempre. Pero el Dios Todopoderoso es el que conoce el corazón, la disposición de ella, qué es lo que quiere hacer, aleluya, qué fuerza tiene o no tiene. Alabado el nombre del Señor. En esta mañana Dios te está diciendo, cuento con un corazón rendido ante mi presencia. Isaías no fue enviado por talento, sino por transformación. Él estuvo dispuesto. El fuego que limpia es el mismo fuego que te va a enviar. Aleluya. Juan el Bautista, una voz nacida del Espíritu. Lucas 1. Juan no fue formado en palacio, sino en el desierto. Pregunto yo, ¿el desierto será el malo para el creyente? Aleluya. Esa es la universidad. Salimos, vamos a entrar, pero no nos vamos a quedar ahí. Lo que pasa es que muchos entran al desierto y se acomodan en el desierto y hacen sus casas en el desierto y se acostumbran y no quieren salir del desierto. Pero el que entra en el desierto, aleluya, le está garantizado que va a salir del desierto diferente y transformado. Alabado el nombre del Señor. Así que si te le toca entrar al desierto, entre. Porque Dios está contigo. Alabado el nombre del Señor. Su autoridad no estaba en su apellido ni en su ropa, sino en la llenura del Espíritu Santo, que lo acompañó desde el vientre. Cuando habló la nación escuchó, porque no hablaba de sí mismo, sino de aquel de quien venía. Dios no unge escenario, unge vida rendida. Dios no unge escenario, Dios unge vida rendida ante su presencia. Alabado el que vive. Gloria, amén. Jesús, el cielo habló antes que la tierra. Lucas 3:4. Jesús se sumergió en el Jordán como uno más, pero al salir el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como paloma y el Padre afirmó, antes de sanar, antes de predicar, antes de liberar, Jesús fue confirmado y unido. Si Dios lo hizo, si Dios nos dio el ejemplo, aleluya, cuánto más la iglesia del Señor tenemos que confiar en Dios y caminar en su perfecta verdad. Amén, amén. La aprobación de Dios es más importante que el aplauso del humano. Lo que te está diciendo, a veces nosotros dependemos de los aplausos. Dios te está diciendo, no, primero que yo te apruebe y haga lo que Dios quiera que tú hagas en el propósito de Dios. Los discípulos, el poder nació en la espera. Ellos querían salir. Pero Dios lo hizo esperar. No se sale deprisa. Se sale con calma bajo la aprobación de Dios. Aleluya. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta a nosotros venir temprano a orar? Cuesta. Pero estamos en la obediencia antes de salir. De que hay que ayunar. De que tenemos que ser revestidos. Sí, vamos a ser revestidos, pero tenemos primero que buscar, tenemos que esperar a Dios. Ellos querían salir, nosotros vamos a salir. Pero cuando Dios dé la orden,
10 días orando, recordando promesas, perseverando juntos. Aleluya. Recibieron las instrucciones, recibieron el orden de Dios. Aleluya. La ordenanza de Dios, ellos fueron obedientes. Esperaron. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Comenzaron a orar. Comenzaron a buscar. Aleluya. Recordando la promesa. Recuerda la promesa de Dios para ti, para tu vida, para los tuyos. Alabado el nombre del Señor. Que antes tiene que haber una preparación. Sí, tiene que haber una preparación. No puedes ir solo. Alabado el nombre del Señor. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y de repente un viento de fuego y lenguas salieron diferentes de cómo entraron. Alabado el nombre del Señor. La experiencia más maravillosa del discípulo antes de salir fue el encuentro con el Espíritu Santo. Iglesia de Dios que está en esta hora, antes de nosotros programar, antes de nosotros salir, antes de nosotros accionar, seamos revestidos del poder de Dios. Esté dispuesto en esta mañana a seguir el mandato de Dios. Esté dispuesto en esta mañana a seguir las instrucciones de Dios. Esté dispuesto en esta mañana a ser parte del proceso y ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Algo grande se va a desatar. Algo grande viene en esta nueva temporada. Aleluya. Si usted está dispuesto, si usted está analizando, si usted está dispuesto, si usted va a entregar alma, cuerpo y espíritu, todo aquel que esté dispuesto, levántese, póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Hay una preparación que provocar. Hay algo que hay que hacer antes de ser investidos del poder de Dios. Hombres fueron llamados, hombres fueron entregados a Dios. Aleluya. Hombres fueron y salieron, pero antes tuvieron que esperar la inversión del Espíritu Santo. Aleluya. Yo no sé qué está provocando Dios en tu vida. Yo no sé a dónde Dios te está inquietando. Aleluya. Pero Dios está inquietando a la iglesia a buscar su rostro. Aleluya. Interceder, entrar en un campo de oración, entrar, aleluya, en esta disposición para que Dios haga lo que tenga que hacer desde nuestro interior, para que Dios descienda con poder y gloria. Alabado el que vive para siempre. Alabado el que vive para siempre. Cada vez que Dios quiso cambiar la historia, primero tocó una persona. Dios quiere cambiar el rumbo de esta comunidad, pero Dios va a tocar a hombres y mujeres de este lugar para poder para poder cumplir el mandato de Dios. Aleluya. Dios quiere tocar personas dispuestas, aleluya, a cambiar la historia del 2026. Aleluya. Cada vez que Dios quiso cambiar la historia, primero unió a una persona, aleluya, diciéndole: no es con tu fuerza, sino con la fuerza del Espíritu. Con la oración puede empezar. Aleluya. Así que en estas intervenciones de predicación de mensaje, aleluya, prepárate a recibir algo de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. El trato de Dios es con la iglesia. El trato de Dios es contigo, desde el más pequeño hasta el más grande. Nadie está excluido. Aleluya. Prepárate para lo que Dios quiere contigo. Examina tu corazón. Entrégale a Dios lo que tienes que entregarle, hermano, para que Él pueda cumplir el propósito de Dios. Nos estamos preparando, aleluya, de cambio de temporada para ver la mano de Dios obrar en medio de la vida. Cada persona que fue tocada, cada persona que fue investida por el poder de Dios, escúchalo bien. Cada persona que fue tocada, fue investida por el poder de Dios, nunca volvió a ser lo mismo. ¿Cuánto necesitamos ser revestidos del poder de Dios? Bendito sea el Señor. Yo no quiero ser el mismo. Yo no quiero ser igual. Gracias, Señor. Dios te está diciendo: tú no quieres ser la misma. Permite que el toque del Espíritu entre en tu corazón. Si queremos ver el poder de Dios, primero debemos vivir en obediencia, sometiéndonos a Dios. ¿Tú quieres ver cosas grandes que ocurren en tu vida?
Y a lo mejor te conformas con lo que has visto hasta ahora. Y Dios te está diciendo, no, yo te quiero llevar al próximo nivel. Estás viendo la mano de Dios en los asuntos. Estás viendo que Dios está organizando tuyo. Lo que Dios te está dando es para que pruebes, aleluya, de lo que Dios quiere que tú goces. De que no has podido ver, aleluya, lo que le has puesto a Dios en el corazón, tus peticiones de Dios, con calma, tranquilo, el tiempo de Dios es perfecto. Alabado el nombre del Señor. Dios lo que quiere es que seas obediente. Dios lo que quiere es que la fe tuya aumente día a día, que le creas al que le dio la promesa. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno de los hombres más prominentes de la palabra registrado en el Nuevo Testamento fue Pablo, el perseguidor al enviado. Pablo cayó al suelo ciego, pero se levantó viendo más claro que nunca. Pablo no fue el mismo. Ay, 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 ay. Que tengas que pisar el suelo y tirarte de rodillas, rostro en tierra, hágalo. Porque Dios te está garantizando que no vas a ser el mismo. Fue lleno del Espíritu Santo, luego apartado por Dios. Su llamado nació del encuentro. Por eso es importante encontrarnos con Dios y tener ese encuentro sobrenatural para que tu vida no sea la misma. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios quiere borrar tu historia para redimirte para su propósito. Aleluya, aleluya. Debemos vivir, aleluya, bajo la mano poderosa de Dios, siendo revestido, siendo ungido y siendo llamado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Alabado el que vive para siempre. Dios te está diciendo en esta mañana, aleluya, a través de la palabra, a través de ello, te está diciendo, queremos llegar al de repente de Dios en nuestra vida. Dios te está diciendo, primero tienes que creer, primero tienes que obedecer, primero tienes que buscar mi oración. Alabado el nombre del Señor, tienes que rendirte ante mí para que pueda experimentar de repente de Dios que vino en su vida. Dios te está diciendo, prepárate. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. En esta mañana, como Dios quiere tratar con la iglesia, yo quiero que la iglesia levante su mano al cielo. Yo quiero ver por ti. Aleluya. Si hay alguien que no voy a hacer el llamado, si hay alguien que quiere reconciliar su vida, el altar está abierto. Nunca dejaré de hacer eso. Si alguien se encuentra, aleluya, que ha ofendido a Dios con sus acciones, el altar está abierto, reconcíliese con Dios. Pero hoy yo quiero orar por esta iglesia maravillosa. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, adora a Dios, el fuego. Aleluya, algo está descendiendo, algo está cayendo sobre ti. Aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Que lo que Dios encendió en tu corazón, esa llama que ha encendido en tu corazón se mantenga ardiendo. Aleluya. Alabado el que vive para siempre. Oh, mi alma adora a Dios, mi alma adora a Dios. Aleluya, iglesia, levanta su mano al cielo, que yo voy a orar por usted. Señor, en esta hora, que presento la iglesia de Guayabota, tu iglesia, parte de tu cuerpo. Señor, queremos experimentar, seguir experimentando lo que es, Señor, el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Señor, prepara cada corazón en esta mañana. Señor, prepara cada corazón, Padre mío, para recibir la promesa del Padre. Señor, que podamos encender esa llama, esa promesa maravillosa
Señor, no podemos salir y ejecutar lo que tú quieres que ejecutemos, Padre Celestial, sin una preparación de nuestro espíritu. Señor, quita, Padre Celestial, aquello, Padre mío. Quita, rompe, saca, destruye. Dios mío, todo aquello que está impidiendo que las personas se puedan acercar a ti. Señor, van a llegar por ese lugar, Dios mío, herido, con carga. Señor, necesitamos estar preparados para esos mover maravillosos. Señor, van a venir matrimonios destruidos. Necesitamos matrimonio fortalecido. Señor, van a llegar líderes, aleluya, pensando que todo se acabó. Y Señor, entrando por esa puerta, sentirán el nuevo comienzo. Pero Señor, tú necesitas una iglesia que esté, Padre Celestial, en la búsqueda de tu presencia, esperando el momento. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, tú conoces. Oh, mi alma adora a Dios. Señor, cada uno de los que está aquí es un instrumento útil en las manos tuyas. Señor, que lo que tú has entregado en sus manos, Padre Celestial, te lo dediquen a ti. Que estén dispuestos, Señor. Señor, que si su mirada está en los tiempos en que estamos, Señor, que puedan mirarte a ti, puedan cambiar su mirada a ti. Señor, Espíritu Santo, mi corazón está listo. Señor, mi corazón está listo. Señor, me siento seguro en tus manos. Señor, necesitamos una iglesia segura hacia donde vamos. Señor, necesitamos una iglesia segura hacia donde vamos. Pero sobre todas las cosas necesitamos una iglesia segura de quién es nuestro guía. Necesitamos una iglesia que reconozca quién va delante de nosotros. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios estará contigo, con nosotros. Señor, cumple tu propósito en cada uno de ellos. Jehová, que nos trae en esta mañana. Y los que han de llegar, que se puedan alinear a ti. Pero necesitamos una iglesia guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Aleluya. Dios tiene una oportunidad. Dios tiene algo grande para ti. Todo aquel que nos vea a través de esta plataforma disponible, Dios tiene un propósito para ti. Dios no ha terminado contigo. Estás en la preparación. Estás en el llamado. Estás, aleluya, dispuesto. Ahí donde tú estás. En el momento que puedas ver esta predicación, Dios te está diciendo: yo tengo un trato contigo. La iglesia de Guayaboca está dispuesta en Yabucoa. Te tiende la mano, una mano amiga, donde quiere ver que el Espíritu de Dios esté sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya.